Hermanos, este mes, como ustedes bien saben, se celebra el mes de la Biblia. Este mes, en diferentes partes del mundo, en muchas partes, las iglesias, los cristianos, instituciones cristianas llevan a cabo celebraciones para promover la lectura de la Biblia, para distribuir la Biblia y para concientizar a los habitantes de un país a leer la Biblia. Y en la iglesia estamos este mes hablando de la Biblia. Ya esta es nuestra segunda enseñanza sobre la importancia de leer la Biblia. Pero esta mañana, hermanos, yo quiero hablar acerca de cómo podemos comprender mejor la Biblia. Sabemos que tenemos que leerla, memorizarla, enseñarla y comentarla en el seno de la familia. Pero hay que ver cómo le sacamos mejor provecho a la Biblia, porque la Biblia es el libro de Dios. Esta mañana yo quiero hablar acerca de algunos consejos, algunas orientaciones de cómo sacarle provecho a la Biblia. Yo sé que usted le ha sacado provecho y sé que Dios le ha hablado a través de la Biblia, y usted ha leído la Biblia y en algún momento determinado un pasaje ha llegado a ser como una luz que le ha alumbrado el entendimiento. Pero déjeme dar algunos consejos de cómo aprovechar la lectura, el estudio de la Biblia. Cuando la Biblia habla de sí misma, es interesante que utiliza diferentes ilustraciones. Por ejemplo, en algún pasaje la Biblia dice de sí misma que es una lámpara a los pies y una lumbrera en el camino. Con esto da a entender que la Biblia nos ilumina para tomar sabias decisiones, para poder convivir mejor en familia, para ser mejores ciudadanos, mejores trabajadores. O sea, en todas las áreas donde nosotros nos desenvolvemos, la Biblia es una lámpara. La Biblia habla de sí misma y dice que es un martillo. Dice que es martillo que quebranta la piedra. Con esto se enfatiza que la Biblia es la única que puede doblegar y tocar el corazón de una persona. Entonces es un martillo que a veces nos acomoda y nos hace pensar de la mejor manera. La Biblia habla de sí misma y dice que es una espada, que una espada de dos filos. Con esto da a entender que la Biblia nos ayuda a defendernos de las tentaciones, de las pruebas y a enfrentar problemas. En el pasaje este que voy a leer, se habla de sí misma, la Biblia habla de sí misma como una leche, la leche espiritual. Y voy a leer el pasaje que dice así: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así como por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado la bondad del Señor. Entonces nótese este pasaje. Este pasaje, la Biblia se compara a sí misma con la leche. La idea de un recién nacido, de un bebé. Fíjese que un bebé, ¿qué hace un bebé? Un bebé llora por varias razones. Yo aprendí cuando tenía a mis hijos pequeños que ellos lloraban porque tenían frío, pero la mayoría de las veces lloraban por hambre. Entonces lloraban y hasta se podía sentir el ansia, el deseo de que le dieran de sustento, que le dieran de mamar, que le sustentaran con la leche. Deseaban la leche, y así que tomaban su leche y quedaban satisfechos, dejaban de llorar.
Entonces, fíjese que el pasaje está diciendo que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. Y la leche espiritual que dice el pasaje nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual y nos da fuerzas. La Biblia es el pan diario, pero también es la leche que sustenta, como sustenta la leche a un bebé. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en la Biblia, el pasaje, hermanos, nos dice que hay que cambiar nuestro estilo de vida, porque el pasaje dice que renunciemos a la vida pecaminosa. En otras palabras, la Biblia nos ayuda a nosotros a mejorar nuestro estilo de vida, valga la redundancia, para llevar una vida que agrada a Dios. Y a la vez, la Biblia al decir que es la leche, es dando a entender que debe tener prioridad en la vida. Así como en la leche, en el bebé es prioridad para poder subsistir y para mantenerse saludable. Bueno, pero siendo que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo sacarle el mejor provecho para que nos sustente y nos nutra? Yo he notado algo con respecto a la Biblia. El pasaje se ilustra diciendo que es como los bebés que desean la leche espiritual. Pero quiero que pensemos también en otra ilustración. Piense usted que la Biblia es como el mar. Cuando mis hijos eran pequeños y la primera ocasión que los llevamos al mar y los llevábamos, se quedaban impresionados al ver aquella majestuosidad del océano. El ruido, el oleaje les provocaba como cierto temor. Pero yo los tenía en mis brazos, entonces eso como que les daba tranquilidad. Y conforme me iba acercando al mar, ellos iban tomando confianza. Cuando yo llegaba al mar, ahí a las olas, lo bajaba de mis brazos y solamente con los deditos comenzaban a jugar con las olas. Y poco a poco los introducía un poquito al mar, de tal manera que al final los podía meter donde les podía llevar el agua por los tobillos. Y iban tomando confianza y comenzaban a disfrutar y a reír y a patalear y a darle pataditas al mar y disfrutaban. Conforme fueron creciendo mis hijos, íbamos al mar, pero ya no se quedaban ahí en la orillita. Se metían un poquito más adentro donde el agua le llegaba por la cintura y conforme fueron creciendo ya comenzaban a jugar con las olas y se metían un poquito más adentro. Pero hay personas que disfrutan tanto del mar que se dedicaron a estudiar las profundidades del mar. Esos son los oceanógrafos que se introducen con sus equipos y comienzan a investigar las profundidades del mar, los diferentes tipos de peces que hay, las especies y qué sé yo, todo lo relacionado con el tema del mar. Se vuelven científicos, expertos. Lo que quiero yo decir es que si podríamos ver la Biblia como el mar, donde el recién convertido a Jesucristo y empieza sus primeros pasos en la fe, lee un pasaje y lo disfruta. Pero hay otras personas que han crecido un poquito más en la fe y ese mismo pasaje que disfruta un recién que inicia el estudio de la Biblia, lo disfruta pero ya un poquito más profundo. Pero hay personas que se volvieron expertos, son los oceanógrafos de la Biblia, digamos, porque comienzan a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar mañana, tarde y pasan años, porque la Biblia es como el mar, nunca se termina de descubrir las verdades, las enseñanzas de la Biblia. Yo tengo un amigo que estudió tanto el libro de Deuteronomio, que al final sacó un doctorado y una especialidad en su doctorado exclusivamente el libro de Deuteronomio. Y de vez en cuando tengo la oportunidad de verlo,
me vuelve a decir sus descubrimientos de Deuteronomio. Así también tuve otro amigo que toda la vida estudió primera y segunda de Pedro, que son solamente 8 capítulos. Hizo un doctorado en esos 2 libros. Dejé de verlo por muchos años. Como 20 años después lo volví a ver y ¿sabe qué seguía estudiando el hombre? De Pedro. Y me comenzó a hablar, o sea, solamente 8 capítulos. Bueno, ese es el oceanógrafo de la Biblia, ¿verdad? Pero todos los podemos disfrutar. Yo no me considero que estoy jugando ahí en las olitas del mar. Yo me considero que estoy un poquito más metidito en el mar, tal vez jugando con olas y de vez en cuando surfeando. Pero todo lo disfrutamos. Lo que quiero transmitir con esto es que indistintamente el conocimiento que usted pueda tener de la Biblia, siga disfrutando de la Biblia y siga profundizándose. Pero la pregunta aquí que quiero hacer es: ¿cómo sacarle provecho a la Biblia? Y de eso quiero que veamos. Permítame dar algunos consejos al respecto. Aquí que tengo que quitar el A, es cómo sacarle provecho a la Biblia. Bueno, en primer lugar tenemos que destacar lo siguiente: la Biblia es la palabra de Dios expresada en palabras humanas. O sea, la Biblia es Dios quien habla. Eso lo vimos la semana pasada. Dios habla. Y por eso tengo que acercarme a la Biblia como palabra de Dios con una actitud de reverencia y con una determinación, un compromiso de obedecer lo que la Biblia me está enseñando. Es como es la palabra de Dios, yo no la puedo menospreciar. Tengo que acercarme a ella, en oración, pidiéndole a Dios que su Espíritu ilumine mi mente y además tener el compromiso de poner en práctica lo que Él me va a enseñar, porque es la palabra de Dios. Yo no puedo despreciar la palabra de Dios. Yo tengo que recibirla y ponerla en práctica. Pero a la vez, la Biblia es palabra de hombres, o sea, en la palabra de Dios expresada en el lenguaje humano. O sea, la Biblia no es un libro místico, esotérico. No es un libro que habla de mitologías fantasiosas. Los autores de la Biblia utilizaron el lenguaje que se hablaba en ese momento y, guiados por el Espíritu Santo, comenzaron a escribir los diferentes libros de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de qué es la parte humana, es porque los autores vivieron en un contexto histórico muy específico. Por ejemplo, usted lee Isaías y lee Jonás. Cada uno, aunque son profetas, vivieron en épocas históricas diferentes. Isaías vivió cuando estaba surgiendo el imperio babilónico, que estaba amenazando a Judá. Y Jonás vivió un pocos años antes de Isaías y predica cuando el poder político, el poder hegemonémico, creo que lo dije bien, ¿verdad? El poder militar lo tenía Asiria. Entonces son contextos diferentes, pero interesantemente, en esos contextos históricos, Dios les dio el mensaje y ahí encontramos enseñanzas, consejos, promesas. Y cuando uno entiende ese contexto, uno dice: qué lindo cómo Dios habló, dio promesas de restauración, promesas de esperanza, y uno capta mejor. Entonces ese es un aspecto importante. Otra cosa que la Biblia es que la Biblia, como dije la semana pasada, es una biblioteca. De hecho, al inicio se le llamaba biblos, en plural, porque la Biblia son 66 libros. Y los libros tienen diferentes tipos de literatura. Usted va a encontrar, voy a poner un ejemplo.
No es lo mismo leer el periódico que leer las leyendas de nosotros los costarricenses. Usted no puede leer la leyenda del padre sin cabeza y tomarlo literal. No puede. Imagínese que literalmente un padre sin cabeza que anda para ahí y para acá y asustando a la gente. O sea, no es literal, es una leyenda. Entonces, lo mismo pasa con la poesía. La poesía tiene una manera de interpretarse diferente a como se lee, digamos, un evento histórico. Entonces, la Biblia tiene muchos tipos de literatura. Por ejemplo, la Biblia tiene narración. La Biblia tiene lenguaje figurado. La Biblia tiene metáforas. Tiene el lenguaje apocalíptico. Tiene canciones. Tiene símbolos. Tiene tipología. Tiene dramatizaciones. Tiene cartas. Tiene el evangelio, que tiene una manera también diferente de leerse. Y tiene alegorías y muchas más. Entonces, cuando uno está leyendo la Biblia, uno debe preguntarse a qué género literario pertenece este pasaje. Usted lee Apocalipsis, quizás es el mejor ejemplo que puedo utilizar. Es un lenguaje que se conoce como lenguaje apocalíptico y tiene sus propias reglas de interpretación. Y no lo puedo tomar literalmente, como algunas personas lo han hecho. Usted ve que hay personas que leen 144,000. No, eso no es literal, eso es simbólico. Y porque los números, la numerología en la Biblia tiene su propio significado. Pero la Biblia también tiene idioma. Los autores de la Biblia hablaban el idioma que en ese momento se estaba expresando. Aquí viene algo que es muy importante. Por ejemplo, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Habían dos tipos de griego en la época. Estaba el griego clásico, que era el griego que hablaban los filósofos, los pensadores, los intelectuales de la época. Pero había otro griego que se conocía como koiné, que es el griego que hablaba la gente. Y ese griego era un griego popular, pero tenía sus propias reglas gramaticales. Entonces, una palabra, ya sea en hebreo, como se escribe el Antiguo Testamento, o en griego, una palabra puede tener diferentes significados en español. Por ejemplo, si usted lee la entrevista que tiene el Señor Jesús con Pedro, Jesús se acerca donde Pedro le dice: Pedro, ¿me amas? En la Reina Valera dice que Pedro le responde: sí, Señor, te amo. Pero ¿qué sucede? Que en griego, en ese mismo pasaje, Jesús está hablando de un amor diferente al que Pedro le está respondiendo. Porque en griego habían como la palabra amor, habían como 5 diferentes palabras para referirse al amor. Entonces, en la conversación, en la entrevista que Jesús tiene con Pedro, Jesús le dice: Pedro, ¿me agapeas? O sea, utiliza el amor ágape. Y Pedro le responde y le dice: sí, te fileo. En la Reina Valera no se nota la diferencia, pero en otras Biblias sí. Pedro, ¿me amas? Y Pedro está diciendo: sí, te fileo. El amor, está hablando del amor filial, que es el amor que tiene un amigo con otro. Porque en griego había como 5 diferentes tipos de amor. Entonces Pedro está diciendo: sí, yo te amo como un compañero, como un amigo. Pero Jesús está diciendo: me amas con ese amor incondicional, que es el amor ágape, o sea, el amor de Dios, el amor incondicional, comprometido. Y Pedro dice: sí, te quiero como un amigo. Es interesante que la Reina Valera cuando usted lo lee, no nota esa diferencia. Pero cuando va a otras traducciones, sí nota la diferencia. Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: sí, te quiero. Entonces está hablando de 2 tipos de amor, uno más profundo y el otro de un nivel bueno, pero no tan profundo como el amor ágape. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cuál es el consejo más sabio que uno puede tener para poder ver esas diferencias?
utilizar diferentes traducciones. La Reina Valera es una traducción, pero también hay otras traducciones más, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas. Pero los traductores de la Biblia, que hacen un trabajo extraordinario, siempre están revisando y revisando el lenguaje original, cotejándolo o comparándolo con el lenguaje del presente. Y por eso es que hacen traducciones. Dicen los conocedores, los lingüistas dicen, que el idioma cambia cada 10 años. Tal vez nosotros no lo notamos, porque hablamos el español. Pero vamos a poner un ejemplo. Sobre todo los que tenemos cierta edad. Hace 40 años, si alguien nos hubiera dicho, páseme el link, uno no hubiera entendido eso. O si alguien le hubiera dicho, páseme el mouse, ¿tenés un mouse que me preste? Uno no, ¿qué es eso? Pero hoy en día el idioma cambia, el idioma es muy dinámico. Y entonces, si yo le digo a alguien, páseme el mouse, entonces ya ahí me trae algo para yo trabajar la computadora. O sea, le digo, páseme el link. Entonces ya yo entiendo que me está dando una conexión en internet. O sea, el idioma siempre está cambiando y están metiendo siempre palabras y palabras y palabras nuevas. Por ejemplo, red. Antes uno usaba la red solamente cuando iba a jugar voleibol. Pero ahora dice, necesito poner una red en la casa. Pero ya, los idiomas son muy dinámicos. Por esa razón, eso es lo que hacen los traductores de la Biblia. Y nosotros lo que debemos hacer es tener varias traducciones. Un consejo es entonces que tenemos Reina Valera, tenemos la Biblia de las Américas, tenemos la Nueva Versión Internacional, tenemos la Biblia de Jerusalén, pero un consejo sería, trate de tener versiones con lenguajes más modernos, más actualizados. Por ejemplo, Reina Valera utiliza mucho vosotros, oísteis que fue dicho. Nosotros no usamos ese lenguaje en el diario vivir. Entonces lo que hacen las Biblias es actualizar el idioma o la traducción. Hay otra cosa que también es importante observar en la Biblia. Como es humana, quien los escriben son personas humanas. Entonces, es bueno que uno analice los detalles del autor. ¿Quién fue el autor? Por ejemplo, Amós fue un campesino, un agricultor. Y su lenguaje y sus ilustraciones, guiado por el Espíritu Santo, fueron tomadas del mundo de la agricultura, del mundo del campo. Pero Isaías no era campesino. Isaías era un asesor de la corte de diferentes reyes. Entonces tiene un lenguaje todavía un poquito más sofisticado. Entonces es interesante ver el perfil del autor. ¿Quién era el autor? ¿Dónde estaba el autor cuando escribió tal libro? ¿Qué características o cualidades personales tiene ese autor? Bueno, usted lee Filipenses, sabemos que el autor es Pablo y comienza a darse cuenta que Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, la palabra que más se repite en esa carta es gozo. Es gozo, gozo. Tengan gozo, sumo gozo, regocijados en el Señor. Gozo. Pero el autor, ¿dónde estaba el autor cuando escribe a la iglesia y que diga, tengan gozo? Estaba en la cárcel. Entonces él no estaba en una cárcel ahí echado a morir, en depresión, desilusionado. Tampoco estaba de vagabundo, porque en las cartas de la que él escribe, la mayoría las escribe en la cárcel. Entonces vemos que es un hombre que está activo en la cárcel, que tiene alegría, que tiene gozo estando en la cárcel. Y le escribe a la gente, tengan gozo. Entonces eso le da mayor fuerza, porque no es lo mismo decir tengan gozo cuando uno tiene bonanza, tiene solvencia, no tiene problemas. Ay, tengan gozo. Pero Pablo está en la cárcel. También hay que considerar los receptores. ¿Quiénes eran los receptores? Por ejemplo, muchos del Antiguo Testamento se escribe a los israelitas,
pero cada israelita vivió en su época histórica. Digamos, Ezequiel, cuando escribe, le escribe a los judíos que habían sufrido la invasión babilónica, que están en el exilio, que habían perdido sus familias, que los habían desarraigado de su tierra natal, que estaban viviendo en otro país, viviendo en la miseria, viviendo en condiciones paupérrimas, y Ezequiel escribe a esos judíos. Pero no son los mismos judíos a quienes les escribe Malaquías. Son judíos, pero en otro contexto histórico. Entonces a veces es bueno ver quiénes eran los receptores de los libros. Por ejemplo, Corintios. ¿Quiénes eran los corintios? Los corintios eran personas de trasfondo griego que vivían en una sociedad de mucho libertinaje, de mucha depravación sexual, de mucha injusticia, y Pablo a ellos les escribe porque fue una iglesia que estaba siendo influenciada por las costumbres desagradables de los griegos. Entonces es bueno tomar en cuenta eso. Por eso es que decimos que la Biblia es palabra de Dios, pero también es expresada a los grupos humanos y escrito por palabras de personas que vivían en un momento histórico determinado. Otro consejo: la Biblia se interpreta a sí misma. Y guarde esto en la mente, y cuando usted lee la Biblia, tome en cuenta esto: la Biblia se interpreta a sí misma. Por ejemplo, usted lee Mateo 24, Mateo les escribe a los judíos. Los judíos, como receptores del Evangelio, conocían muy bien el Antiguo Testamento, conocían la historia judía que se dio en el periodo intertestamentario. Y Mateo, cuando escribe en el capítulo 24, utiliza una frase que dice: cuando Jesús dijo, cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. O sea, yo leía eso y no entendía. Cuando veáis a Jerusalén, cuando veáis la abominación desoladora, esa definición de esas palabras, abominación desoladora, que había hablado Daniel, el que lea entienda, y yo no entendía. ¿Por qué? Porque yo no era judío, o no soy judío. Tal vez puedo ser jodido, pero no judío. Bueno, la cosa es esta: cuando Lucas escribe esas mismas palabras que Jesús pronunció, Lucas no utiliza la palabra abominación desoladora. Lucas lo que utiliza es lo siguiente: dice, cuando vean a Jerusalén rodeada por los ejércitos, saben que ha llegado el fin, como lo habló el profeta Daniel, el que lea entiende. Entonces vea, Lucas no le escribe a judíos, le escribe a griegos. Lucas sabe que si usaba el término abominación desoladora, no la iban a entender sus receptores, y por eso hace un ajuste. Dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Y eso sucedió en el año 70, cuando el emperador Tito rodeó Jerusalén, invadió Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó y mató a una gran cantidad de judíos, los dispersó por todo el mundo, hasta 1948, que se volvieron a juntar nuevamente en la tierra de Palestina. Entonces a veces es bueno, hermanos, ver que la Biblia se interpreta a sí misma, que hay pasajes que yo leo aquí que tal vez no lo entiendo, pero si sigo leyendo en otro lado lo puedo comprender mejor, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando alguien viene y nos explica un pasaje, que es la clave, que esa persona que nos los explica esté basado en la Biblia y tomando de la Biblia la interpretación y la aclaración del texto, pero de la misma Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no se contradice. Lo que en apariencia uno cree que hay contradicción, se explica en otros textos, o el mismo autor lo explica más adelante en el pasaje. Otro consejo: cuando usted va a estudiar, cuando está estudiando la Biblia, haga un viaje.
cruce el puente. ¿Qué quiero dar a entender con eso? Haga un viaje al pasado, al mundo bíblico. Uno tiene que ver el mundo, quitarse los anteojos del siglo XXI. Porque los anteojos del siglo XXI uno ve la vida como personas del siglo XXI. Pero no sucede así cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia tenemos que quitarnos los anteojos del siglo XXI y ponernos los anteojos de la época en que se escribió el pasaje. Voy a poner un ejemplo. Hay un pasaje, hay una ley que se conoce como la ley de la estaca. ¿Alguien ha escuchado de esa ley, la ley de la estaca? Muy pocas personas he notado que han leído eso. Pero la ley de la estaca es lo siguiente. Los judíos salen de la cautividad egipcia. Tienen una trayectoria de 40 años por el desierto para después entrar a la tierra prometida. A estos judíos Moisés le da la ley de la estaca. Eso significaba que los israelitas tenían que andar una estaca entre su vestimenta. Entonces, como estaban en el desierto, Dios les dijo que cada vez que una persona iba a tener sus necesidades fisiológicas, se retirara del campamento y llevaba la estaca y abría un huequito en el desierto y ahí hacía sus necesidades fisiológicas y después lo tapaba. Era una ley que se da en esa época. Ok, se da esa ley. Y entonces, en ese viaje al pasado, nos preguntamos, ¿qué significó? ¿Qué significó la ley de la estaca? ¿Qué significó? Significó que Dios estaba interesado en mantener la salud pública, que no se propagaran enfermedades. Significó eso. Significó el Dios interesado en la naturaleza, el Dios interesado en que no haya contaminación ambiental. Entonces, cuando yo me voy al mundo de la época, después regreso y me hago la pregunta, ¿cómo lo aplico? Entonces, ¿cómo aplicaría yo la ley de la estaca? Andando ahí un taladro y unos mazos y un cincel abriendo huecos por todos lados para hacer mis necesidades. No. Pero sí hay un principio, porque la Biblia es interesante que hay mandamientos. Lo que son mandamientos son muy explícitos y son muy claros. No robarás, eso es muy claro. No adulterarás, eso está claro. No fornicarás, eso está claro. Pero hay otras cosas que se escribieron en el Antiguo, que entonces hay un principio eterno. En esa ley de la estaca, por lo menos, yo veo un principio eterno. Fue salubridad pública en el pasado, tiene que serlo para hoy. Entonces, por eso es que yo debo ser aseado, no debo de andar botando la basura donde me da la gana, no debo de eliminar los lugares de infección que puedan provocar plagas. Es una ley genial. Y así podríamos, porque ahí vemos un principio eterno. Entonces, esta es una dinámica interesantísima. Pregúntese siempre, ¿qué significó? ¿Qué significó? Y el mes pasado yo hablé de ese pasaje. ¿Qué significó? Que Sara le dijera a Abraham que tomara a su mujer, a su empleada, a su sierva, y se acostara con ella y tuvieran relaciones y a través de ella tener un bebé. Eso significó, y por eso yo hago el viaje al mundo de la época, porque eso era normal en esa época, por la costumbre, por la ley de Mesopotamia de esa época permitía que una mujer estéril, y si tenía una esclava, se la diera al marido y a través de ella tener el bebé. O sea, eso no se aplica hoy, es otro sentido. Entonces hay que cruzar el puente del pasado. Es otro ejemplo que voy a mencionar de la Biblia.
Si usted lee 1 Corintios 11, Pablo está discutiendo ahí el caso de la mujer, si se corta o no se corta el pelo, y el velo y el uso del velo en la mujer. Cuando usted lee ese pasaje, usted se pregunta, ¿qué significó? Y usted se da cuenta que tenía razón Pablo, las mujeres tenían que usar velo. Ahora, ¿cómo lo aplico? ¿Qué significó el velo para los corintios, para la cultura de esa época? Significó, el velo era el símbolo externo de sujeción o de respeto de la mujer a su esposo y de la señorita a su papá. Entonces la mujer casada tenía un tipo de velo diferente a la soltera, pero tenían que usar el velo porque era el símbolo, la señal de respeto. ¿Cómo lo aplico? O sea, Yamilet no tiene que usar velo para mostrarme que me respeta. Mire, yo he ido a iglesias y donde Dios me dio la oportunidad de predicar, pero no estoy hablándole de una, sino de varias iglesias donde las mujeres se sentaban a un lado y los hombres de otro. Las mujeres aquí, todas con pelo largo y con velo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? De nada más aplicaron al pie de la letra algo que era cultural de aquella época y lo trajeron acá. No, el tema del velo era, repito, el símbolo externo de respeto de la mujer al hombre. Pero Yami no tiene que usar velo para demostrarme respeto. Ella tal vez hablando bien, no andando criticándome, no hablando mal de mí en otras personas, tal vez siendo atenta en el trato conmigo, etcétera. Es como, por ejemplo, ese pasaje que dice: la mujer esté sujeta al marido. Eso está en Efesios capítulo 5. Pero nadie lee el versículo que está antes. El versículo que está antes dice: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Sométase. Y entonces comienza después la mujer esté sujeta al marido. Pero realmente lo que regula la sujeción es el versículo primero: someteos los unos a los otros. La mujer, hay momentos que la mujer se somete, pero también hay momentos en que yo me someto, porque el pasaje me dice que me debo someter. Pero claro, después viene el pero un machista no ve eso. Un machista no ve, un machista ve, la mujer tiene que estar sujeta, se sujeta a los sujetos, le dicen unos. Pero no ven ese otro primer pasaje, primer texto. Entonces, siempre preguntarse, ¿qué significó? ¿Qué significó? Y venimos al presente y hacemos la pregunta, ¿cómo lo aplico? Bueno, otro consejo. Esto es esencial y yo creo que es fácil hasta de aprenderse ¿cómo se llama? Este dicho. Por eso está entre comillas, porque por todo lado lo escucho. No sé quién lo ideó. Un texto fuera de contexto hace un pretexto. Un texto fuera de contexto hace un pretexto. Entonces, el contexto es el rey de la interpretación, el contexto. Pero ¿qué sucede? Voy a poner un ejemplo de la vida real. Usted saca un versículo, lo saca del contexto de todo lo que se viene diciendo, del contexto del capítulo, del contexto del libro, del contexto histórico, del contexto gramatical, del contexto social, y usted lo saca y lo ve aquí afuera. Es lo que pasa con los medios de comunicación, que a veces dicen, fulano de tal dijo tal cosa, pero es que sacaron la frase fuera del contexto y entonces la gente le da sus propias interpretaciones. Pero déjeme contar algo que sucedió. Cuando yo estaba en la iglesia siendo un jovencillo, se predicaba, se sacaba un texto del contexto, me refiero a 2 Corintios 3:6, donde dice: la letra mata, el espíritu vivifica. Esa era la frase: la letra mata, el espíritu vivifica. Y esas eran las conversaciones que se daban en un sector
de las iglesias de la época cuando yo me formaba en el camino del Señor. Entonces, ¿cuál fue la deducción? Sacaron el texto del contexto e hicieron el pretexto. ¿Y cuál era el pretexto? No hay que ir a la universidad, no hay que estudiar, no hay que estudiar. Porque usted va a ir a la universidad y va a leer mucho, y va a leer mucho, y la letra mata, la letra mata. Entonces te van a matar tu fe, van a matar tu esperanza, van a matar tu amor por Cristo. La letra mata, la letra mata. Lo triste es que también he escuchado líderes cristianos que no van a un instituto, que no van a un seminario a aprender o a estudiar, porque hermanos, la letra mata, la letra mata. Mira qué problema es en ciertos sectores evangélicos, que usted le habla a un líder que tiene que ir a estudiar y dice, no, porque la letra mata y el espíritu edifica. Entonces sacaron el texto del contexto, hicieron el pretexto. Pero cuando uno analiza el contexto de 2 de Corintios capítulo número 3, usted no, letra no tiene nada que ver con estudio. Letra, en ese pasaje da a entender la ley de Moisés, el antiguo pacto, que mata, porque el que no obedecía la ley moría espiritualmente hablando. Entonces lo mataba. Pero entonces, en contraposición a la letra o a la ley o al antiguo pacto, el nuevo pacto en Cristo Jesús, por medio del Espíritu, da vida. Entonces, la gente ha sacado textos fuera de contextos y han hecho un montón de pretextos que los induce a una mala interpretación, y cuando hay una mala interpretación de la Biblia, hay una mala aplicación. Una mala aplicación. La Biblia, hermanos, lo voy a decir así de una manera muy sencilla, pero la Biblia es como comer banano. Cuando yo he dicho eso, la gente, ¿cómo comer banano? ¿Cómo comemos nosotros banano? ¿Cómo usted come banano? Usted agarra el banano y lo pela, y se come el fruto, que es lo que lo sustenta. Bueno, la Biblia es como comer banano, porque la verdad eterna, que sería el fruto, y que es eterna, es una verdad absoluta, viene rodeada de elementos culturales, de las particularidades culturales del autor, de las particularidades de los receptores de la época. Entonces uno, por ejemplo, vuelvo otra vez al ejemplo de las mujeres que en estas iglesias donde usaban velo, era prohibido que una mujer entrara a la iglesia sin velo. Era prohibido. Incluso si no tenían velo, era prohibido que oraran. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron ellos? Y se comieron el banano con la cáscara. La cáscara era la cultura. Y había que comerse el fruto. ¿Cuál era el fruto? La verdad eterna, el respeto de la mujer hacia el hombre. Esa es la verdad eterna. Pero aquí se comieron todo y cáscara. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, y ahí podríamos poner muchos ejemplos más. Permítame terminar. Volvamos a nuestra ilustración inicial. La ilustración inicial era de ver la Biblia como el mar. Si usted está empezando a tocar el mar con los piecitos, está apenas empezando, disfrute la Biblia. Y cada vez sea desafiado a meterse a las profundidades, a un poquito más allá, que el agua le llegue por las rodillas, después que no se quede por ahí, que el agua le llegue por la cintura y pueda nadar en la palabra de Dios. Y si quiere ser oceanógrafo de la palabra de Dios, bienvenido sea. Pero quiero resaltar esto. Sea que esté en la orillita empezando a leer la Biblia, o que esté profundizándose un poquito más, no olvide que la Biblia nosotros la leemos y la estudiamos para ponerla en práctica. Y leo para ustedes este pasaje que dice: no se contenten solo con oír la palabra,
pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y aquí es donde está la esencia de la lectura de la Biblia. Yo leo la Biblia y debo estudiar la Biblia para conocer más a Dios, para amar más a Jesucristo, para comprometerme más con sus valores, con sus principios y obedecer sus mandamientos. Yo leo la Biblia y debemos leer la Biblia para comprender cuál es el plan de Dios para mi vida, para servirle y para amarle con todo el corazón. Por eso el pasaje dice: no se contenten solo con oír, pongan en práctica la palabra, porque cuando yo pongo en práctica la palabra me transforma. Por eso el Salmo número 1 dice: bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermanos, amemos la palabra, leamos la palabra, memoricemos la palabra y permitamos que la palabra de Dios transforme nuestra mente, transforme nuestra conducta, y de esa manera que la palabra nos lleve a amar más a Jesús con todo el corazón. Lea la Biblia, estudie la Biblia y sáquele el mayor provecho a la palabra de Dios.